Hola y gracias de nuevo por acompañarme. Hoy quisiera compartir con ustedes lo que dice el Evangelio de San Mateo en su capítulo 10. Este capítulo posee 42 versículos y comienza así. Elección de los 12 apóstoles de Jesús. Habiendo llamado a sus 12 discípulos, les dio potestad para expulsar a los espíritus impuros y para curar las enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son: primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás, Mateo, el publicano; Santiago, el de Alfeo; Tadeo; Simón el cananeo; y Judas Iscariote, el que lo entregó. Primera misión de los apóstoles. Versículo 5. A estos 12 los envió Jesús después de darles estas instrucciones: no vayáis a tierras de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos. Los gentiles eran gentes paganas que no creían en Dios, y los samaritanos eran de Samaria y profesaban otra fe, no eran exactamente igual a los judíos, sino id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero, dice Jesús, id a predicar a toda Israel. Id y predicad, el reino de los cielos está al cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Jesús había dado esos poderes a sus apóstoles en aquel momento en forma de credencial, de modo a que les sea un poquito más fácil llegar a comunicar de la existencia ya de Jesús entre nosotros, y así poder convencer y que la gente se cambie y acepte a Jesús como el Mesías. Y a los apóstoles se les había encargado esta misión de dar las buenas nuevas. Por tanto, dice Jesús, gratis recibisteis todo esto, dadlo gratis también. Les pide a sus apóstoles que no cobren por realizar esos milagros ni esas curaciones. Luego dice, no lleven oro, plata o monedas en el cinturón, no lleven dinero consigo, nada de provisiones para el viaje, nada de vestidos. No lleven bastón ni sandalias, porque el que trabaja se merece el alimento. Si nos ubicamos en aquel tiempo, esto se refiere a quien convence, agrada, cuando habla de Dios y transmite esa fe, convence. Y estas personas, al recibir esas palabras convencidas en forma de gratitud, regalaban alimentos. Luego dice, en todo pueblo y aldea en la que entren, busquen alguna persona que valga y quédense en sus casas hasta el día en que se retiren. Al entrar en la casa, deséenle la paz. Si esta familia la merece, recibirá vuestra paz. Y si no la merece, la bendición volverá a ustedes. Luego el versículo 14 dice, y si en algún lugar no les reciben ni escuchan sus palabras, salgan de esa familia o de esa ciudad, sacudiendo el polvo de los pies. Yo les aseguro que esa ciudad en el día del juicio será tratada con mayor rigor que Sodoma y Gomorra. Miren que los envío como ovejas en medio de lobos.
Sean pues precavidos como la serpiente, pero sencillos como la paloma. Cuídense, les indica y les pide nuestro Señor. Cuídense, sean precavidos. Cuídense, pero no pierdan la humildad y esa sencillez. Es esto lo que les pide el Señor Jesús a sus apóstoles. Los testigos de Jesús serán perseguidos. El versículo 17 dice, cuídense de los hombres, a ustedes los arrastrarán ante sus consejos y los azotarán en sus sinagogas. Serán rechazados y maltratados, les dice. Versículo 18, ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía, y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo van a hablar. Llegado ese momento, se les comunicará lo que tengan que decir. Esto es como para ubicarnos en aquel tiempo en donde los apóstoles recibían instrucciones sobre la fe directamente de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, para poder predicar, es muy importante preparar la prédica. En aquel momento simplemente eran guiados e iluminados por el Espíritu Santo, porque no había forma de prepararse en ese momento, ya que lo que de instrucción recibían, lo recibían directamente del Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso dice, pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. Un hermano denunciará a su hermano para que no lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán contra sus padres y los matarán. Habrá confrontaciones dentro de una misma familia. Les dice Jesús, cuando ustedes prediquen dentro de una misma familia, habrá parte de la familia que van a creer en ustedes y otra que no van a creer, y entre ellas se van a enfrentar, dice. Ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Ustedes van a ser rechazados, odiados, lastimados, porque no los van a creer, así como no me creen a mí, dice Jesús. Pero ustedes manténganse en la fe, manténganse en mí. Así van a ser salvados. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo, no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Luego el versículo 24 dice, el discípulo no está por encima de su maestro, ni el sirviente por encima de su patrón. Ya es mucho si el discípulo llega a ser como su maestro y el sirviente como su patrón. Si al dueño de casa lo han llamado demonio, a Jesús lo llamaron demonio, decían que tenía el poder que el demonio le había dado, esto por envidia, ¿verdad? ¿Qué no dirán de los demás de la familia? Dicen. Pero no les tengan miedo, dice Jesús. Nada hay oculto que no llegue a ser descubierto, ni nada secreto que no llegue a saberse. Todo lo bueno siempre va a salir y se va a saber siempre. Todo lo malo también se va a saber. Por eso dice, no hay nada oculto que no llegue a ser descubierto, ni nada secreto que no llegue a saberse. Luego el versículo 27 dice, lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz. Lo que yo les digo en secreto, ustedes repítanlo a la luz. Y lo que les digo en privado, proclámenlo desde las azoteas. Proclamen a todo el mundo, proclamen en voz alta, hagan saber a todos. Luego el versículo 28 dice, no teman a los que pueden solo matar el cuerpo, pero no el alma. Quien puede matar el cuerpo y el alma es solo Dios.
teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. ¿Acaso un par de pajaritos se venden por unos centavos? Pero ninguno de ellos cae en la tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están todos contados. ¿No valen ustedes más que muchos pajaritos? Por lo tanto, no tengan miedo. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre, que está en los cielos. Al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Luego el versículo 34 dice, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra la suegra. En este versículo 35, lo que les quiso decir y nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo es que dentro de una misma familia, ¿verdad?, van a haber personas que crean y otras que no, y por eso podría existir enfrentamientos. Luego el versículo 36 dice, cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. Al que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y al que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y recuerden el primer mandamiento, lo que dice, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, dice. Nuestro Dios es celoso. Y aquí nos muestra cuando dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y al que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Es difícil de entender esto y hay veces que nos choca un poco, pero es así. Nuestro Dios es muy celoso. Luego el versículo 38 dice, el que no carga con su cruz y viene detrás de mí no es digno de mí. Versículo 39, el que antepone a todo su propia vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mi causa la hallará. Muchas veces no pensamos más que en nosotros mismos. Somos muy egoístas y vivimos para nosotros mismos. Tampoco pensamos que Dios está ahí y nos espera. Consideramos nosotros lo más importante nosotros mismos y nos olvidamos de Dios. Luego el versículo 40 dice, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Se refiere a los apóstoles. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es discípulo, no quedará sin recompensa. Soy yo quien se los dice. Muchas gracias de nuevo por compartir y nos veremos nuevamente en la siguiente cápsula. Que Dios los bendiga. Hasta luego.